Descubre el poder de tu propia transmutación. Cuando recuerdas tu origen, despiertas al alquimista que vive en ti. Enciende tu fuego. Estás en alquimia. Mis queridos y mis queridas alquimistas, ¿cómo están ustedes en este nuevo programa, en esta nueva transmisión de su programa Alquimia? Aquí su servidora Catalina Espinosa, como semana a semana que venimos compartiendo temas con nuestros invitados. Espacio para recordar lo que hemos olvidado, las verdades sutiles, los saberes del corazón, pero sobre todo para recordar quiénes realmente somos. Me gustaría que recordarles que a través del chat estamos en contacto con ustedes, hoy con un tema que realmente es fascinante, aunque para nada cómodo, pero sin embargo, espero que a través de su contacto de los mensajes podamos sacar provecho de nuestra querida y gran invitada del día de hoy. Bueno, para realmente sacar provecho al tiempo, porque se nos pasa volando, voy a empezar a leer el cuento del día de hoy. Ya saben que este cuento tiene un poco la intencionalidad de abrir el contexto, de hacernos entrar en ese espacio, en esa sinergia bonita que nos conecta con lo que hoy va a ser. En todo caso, por la temática que vamos a manejar hoy, quiero dedicar este programa, como siempre yo digo, por los que estamos aquí, por los que estuvieron y por los que estarán. Este programa está dedicado para todos las almas que vienen hoy a escuchar. El cuento del día de hoy se llama El hilo invisible. En un rincón del mundo, Ana sentía un peso invisible, pero que la detenía, sin entender el porqué. Un día ante el espejo mágico vio hilos luminosos que la unían con su madre, con su padre y muchos de sus ancestros, cada uno con su lugar y su historia, incluso aquellas cosas ocultas, silencios y secretos que nadie sabían. El espejo le mostró que el tejido familiar hay tres órdenes sagradas: el orden de pertenecer, el orden de la jerarquía y el orden del equilibrio, que busca dar y recibir una armonía para que el amor fluya sin culpa y sin duda. Ana comprendió que los hilos que ataban eran lealtades invisibles, que repetían las heridas y las decisiones que sus ancestros habían tomado en su momento, incluso sacrificios que ella misma no había reconocido. Entendió que para liberarse debía honrar estas órdenes, aceptar su historia, respetar el lugar que sus padres y todos sus ancestros habían tenido, aunque no iba a cambiar, y restablecer el equilibrio en las relaciones y en su vida. Con amor y paciencia, los hilos se volvieron flexibles. Ana pudo caminar libre, iluminada por la fuerza de su propio ser y la sabiduría que fluye cuando respetamos el orden natural del amor. Hoy el tema, lo que no se ve pero dirige. Tu historia familiar influye mucho más de lo que crees. Muy buenos días, Betina, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Catalina? Aquí un gusto estar para hablar de lo que me gusta y de lo que nos trae hoy, esto del sistema Sí, familiar. todo el sistema familiar y realmente todos, seamos conscientes o no seamos conscientes de estas historias y de estos hilos que nos atan, estamos ahí. Betina, como decía, hay que sacarle provecho al tiempo porque realmente tu presencia es muy valiosa en este espacio y vamos a meternos ya de cajón. Pero antes de empezar con todos los temas que vamos, cuéntanos un poquito, ¿tú cómo empezaste? ¿Cómo te apasionó este tema? Uno de los hilos conductores que yo he logrado percibir dentro de los invitados es que todos empezamos con una historia personal, una historia familiar y una historia de nuestra propia. Si tú te sientes cómodo, ¿nos podrías contar, por favor? Sí, claro, cómo no. Bueno, como vos decís, a todos nos pasa algo como que nos detona en algún momento y nos hace buscar algo diferente. A mí me pasó cuando mi hijo, el más pequeño, nació y él empezó a hablar. Él me hablaba de sus otras mamás y de cuando él era viejo. Y bueno, tenía dos opciones: o lo internaba en un psiquiátrico o trataba de entender qué era lo que le pasaba. Y bueno, opté por la segunda. Entonces empecé a buscar información hasta que di con alguien que me dijo que era lo más normal, que los niños hasta los 5 años recuerdan, que bla, bla, bla. Y bueno, empecé a estudiar ahí en ese centro de esta persona que me dijo que lo que tenía mi hijo era usual. Y estudié un montón de cosas. Yo iba todos los lunes a clase de lo que fuera, de lo que hubiera los lunes, yo iba a clase. Entonces hice Reiki, sanación cósmica, hice magia, herboristería, gemoterapia, un montón de Mm. temas más energéticos, hasta que en algún momento fui a Argentina a estudiar hipnosis regresiva
Y ahí ya como que empezó a cambiar la cosa, ya le empecé a encontrar un poco más de sentido a todo lo que me decía mi hijo. Y de ahí seguí, ¿no? O sea, de ahí es como que me empezó esto de, bueno, de entender las cosas desde otro lugar. Eh, yo resulta que soy adoptada, entonces había ciertas, por ejemplo, psicogenealogía, me tardé un poco en estudiarla porque yo decía, ¿y cómo voy a verificar? Si yo no sé de dónde vengo, ¿cómo voy a verificar que esto de los ancestros, de lo que viven nuestros ancestros y todas estas caras, cómo sé que realmente se pasan si yo no sé quiénes son mis ancestros? Entonces es como que eso lo dilaté, estudié biodecodificación en varias escuelas, constelaciones familiares, en varias escuelas también, y al final un profesor me dijo, lo que pasa es que vos no lograste entender bien esto, es al revés, vos al ser adoptada tenés dos clanes para sanar, el que te adoptó y el original, y yo dije, ay no, y ahí fue como que entré también en esto, y claro, sí me ha verificado, generalmente yo trato de que me verifiquen mi vida y con mi experiencia lo que estudio, ¿no? Entonces he estudiado montones de cosas, algunos las tomo, otros no, y con eso es que trabajo con la gente, doy clases, doy cursos. Y bueno, así fue como yo empecé esto. Ya mi hijo tiene ya 18, el chico, y bueno, yo soy contadora de profesión, trabajé de contadora en una gerencia, en una empresa multinacional, hasta que un día, gracias a Dios, me dijeron gracias por participar, y ese día dije, ta, no hago más de contadora, y desde ese día hasta hoy no hago más de contadora. Porque aparte de este tema del hilo conductor que te decía, de que todos empezamos con una historia personal, también una cosa es lo que nosotros creemos en este personaje, que es nuestro rol, como por ejemplo tú dices, la contaduría. Habemos muchos que terminamos cambiando de profesión y nos dedicamos a lo que realmente es la misión, ese llamado del alma. Para poder empezar un poquito más, cuéntanos, no todos nuestros alquimistas están muy familiarizados con el tema de las constelaciones y la implicación que esto tiene dentro de tu historia. ¿Nos puedes explicar, por favor? Sí, en realidad después de pensarlo bastante, la conclusión que yo saco es que en realidad, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Es lo que yo me pregunto. Porque en realidad es mucho más intuitivo pensar que si yo vengo de una mamá y de un papá, que vienen de una mamá y de un papá, yo tenga mucho de ellos, es mucho más intuitivo y lógico pensar, a pensar que yo soy un ente diferente a mi familia y que nací de ahí, pero no tengo nada que ver con ellos. O sea, es un pensamiento muy occidental, el oriental no es tan así, que tomamos en la adolescencia generalmente, cuando nos queremos desvincular de la casa, de nuestros padres, pero después lo mantenemos. O sea, ¿cómo no nos dimos cuenta antes que evidentemente lo que ellos vivieron, sus dolores, que está todo en su ADN impregnado, viene con nosotros? Es mucho más lógico pensar que viene con nosotros que pensar que por arte de magia nos podemos desvincular de lo que nos dio la vida. O sea, todas mis células provienen de mi mamá y mi papá. Hay muchas opciones. Entonces, es mucho más lógico darnos cuenta que sí tenemos esto del sistema y que todo lo que pasó todavía sigue en nosotros, porque gracias a eso estamos vivos. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que porque dividimos mucho lo malo y lo bueno. Por ejemplo, mi padre vivió la guerra, eso es malo, pero mi madre vivió re bien porque sus padres tenían dinero y eso es bueno. Eso es muy simplista. En Ujú. realidad, mi padre vivió la guerra, pero él aprendió X cantidad de cosas y gracias a la guerra también yo estoy viva, porque él sobrevivió y gracias a que sobrevivió, después pudo tener relaciones con una mujer, que nació mi mamá y de ahí nací yo, ¿se entiende? Entonces, en vez de ver las cosas como buenas o malas, tenemos que verlo como experiencias de dolor o de lo que sea y ver cómo todo eso también nos conforma, porque gracias a eso también estamos acá. Entonces, Y con esta mirada, perdón, Betina, y con esta mirada que tú das en este momento, de justamente mi papá estuvo en la guerra, mi mamá estuvo acá, nos vamos dando como todos realmente estamos caminando en un entramado invisible que en un momento nos une, nos junta a quienes tenemos que estar juntos, ya sea por historias, por vibración, por lo que sea. Entonces, esos son los hilos invisibles de los que estamos hablando en este momento. Y como tú bien señalabas, realmente es una cosa de lógica. Si ya de poquito la ciencia ha ido comprobando que en el ADN, en nuestra sangre, está grabada muchísima información. ¿Cómo no darnos cuenta que de hecho eso está en nosotros, ¿no? ¿Cómo no nos pusimos a pensar? Ahora, la pregunta es,
Dentro de este sistema, justamente tú hablas de esos dos grandes pilares, ¿no es cierto? Papá y mamá. Papá y mamá tuvieron sus papás y mamás también. ¿Cómo representa cómo ve esto dentro del sistema familiar, la mirada de las constelaciones? Bueno, la mirada de las constelaciones es esa que te dije, ¿no? Que estamos acá en esta vida gracias a estas dos personas. Entonces, de lo que ellos hayan vivido y cómo lo hayan vivido, hoy cuando hiciste la introducción hablaste de que a través del amor se produce la sanación. Eso hay que mirarlo un poco. ¿Por qué? Porque el amor es el que nos mete en los problemas. ¿Qué amor? El amor infantil del niño cuando tenemos a mamá y papá y creemos que nosotros podemos salvarlos a ellos de sufrir. Se llama amor inconsciente o buena conciencia. ¿Qué es la buena conciencia? La buena conciencia es repetir o compensar lo que vivieron mis padres a nivel doloroso o abuelos o lo que quieras, pero sentirme bien cuando lo hago. Entonces, por ejemplo, un niño que nace en una familia que roba, cuando él va a robar, él sabe que está mal, pero por dentro es como una sensación de pertenencia. Yo pertenezco a mi familia cuando robo, porque vengo de una familia que roba. Entonces, salirme de ese círculo es muy difícil porque para eso tengo que tener mala conciencia. ¿Qué significa? Por dentro me tengo que sentir mal, tengo que decir, no soy igual a los míos. Y para nosotros no ser igual a los nuestros no es tan fácil. Un bebé que no es igual a su clan muere porque somos los animales que nacemos más desprovistos. Por eso cuando el bebé nace siempre va ahí y dices, ay, ¿a quién se parece? ¿Qué estamos buscando ahí cuando le decimos a quién se parece? Estamos buscando la pertenencia. ¿A quién pertenece este bebé? ¿Pertenece a este clan? ¿Es de nosotros o es de otro lado? No te digo nada si nace un bebé blanco en una familia de afroamericanos. Ahí tenemos problemas, ya lo miramos medio raro, ¿no? Entonces, la pertenencia es lo que se busca. ¿Por qué? Porque a nivel biológico, que es lo primero que tenemos, el bebé debe ser reconocido por su mamá y su papá para ser protegido. Imagínate en la selva, donde nosotros realmente vivíamos, ¿no? Si el bebé no es reconocido y se deja ahí, el bebé fallece. Un Bambi cuando nace a las horas ya camina, ya, ¿no? Somos el animal que necesitamos sí o sí pertenecer para que alguien nos acompañe en esto de sobrevivir los primeros años. A condición de eso, generalmente tratamos de ser lo más parecidos posibles o lo más enredados posibles con este lugar de donde vengo. Eso se llama, nosotros le llamamos amor incondicional inconsciente. ¿Qué significa? Que con tal de pertenecer o con tal de que me quieran, yo me pongo en lugares que a la larga me terminan haciendo daño. Por ejemplo, tengo una mamá que es depresiva, que nunca está bien, que siempre se siente mal, entonces yo a los 7 años, 8 ya aprendí a cocinar. Ay, qué divina la nena, ya sabe cocinar. Pero no corresponde, ¿se entiende? La hija no se tiene que hacer cargo de la mamá. Eso es jerarquía. Cuando hablaste del orden de jerarquía, la jerarquía es que los grandes son grandes y los chicos son chicos. Entonces, si una hija se hace cargo de la madre, es como que se convierte en la abuela, hace de madre de su madre. Entonces ahí nos entramos a subir y a cambiar de lugar. Es algo que es mucho más frecuente de lo que creemos. Todos estamos medios cambiados de lugar. Los hermanos también tendrían que respetar que el más grande es el más grande, que cuando hay abortos hay otros que son más grandes aunque no estén vivos. Esto de los órdenes se da si están vivos o si no están vivos. Entonces, no es tan fácil. Entonces, por ejemplo, una familia, papá y mamá se divorcian, no hay dinero, entonces el hermano mayor sale a trabajar con 15 años y como que ocupa el rol de papá. Entonces, se cambia de lugar. Si es un cambio momentáneo, porque la necesidad es una cosa. Ahora, si ese cambio se produce como efectivo, entonces la mamá, en vez de darle órdenes al hijo, que es lo que una madre tiene que decir, les solicita que la ayude, le pregunta sus decisiones, dice, ay, ¿a vos qué te parece? Pintamos el cuarto de verde o de azul, ya lo estoy poniendo en el lugar que no le corresponde. Porque mi hijo es mi hijo y no es mi marido. Y no lo va a hacer nunca. Pero son movimientos que se dan muy fácil y que son inconscientes. ¿Esto qué significa? Que es claro, lo otro es que toda la teoría esta es muy fantástica, solamente que la realidad, o sea que para irme a vivir solo preciso plata, la realidad a veces supera todo esto de la teoría. Entonces, si yo tengo a alguien de 45 años que me viene a la consulta y evidentemente vemos que no tiene que estar viviendo con mamá todavía, no puede salir a comprarse un apartamento al otro día, ¿no? Entonces,
Existe la teoría donde mejor nos podemos parar para que nuestra vida fluya más, y bueno, después la práctica se verá cómo se hace. Bueno, y de este relato que tú haces ahora, nos vamos dando cuenta de esas dinámicas que pasan totalmente imperceptibles y justamente esto, ¿no? Del hijo que se hace cargo de la mamá, del hermano que cree que es la mamá o el papá de los hermanos y vamos asumiendo por dinámicas roles que realmente no nos corresponden. Y ahí es cuando hay una especie de violación a un orden, a una norma, a una ley que ya está trazada, ¿cierto? Te hago una pregunta, incluso me llamó mucho la atención, soy muy visual y cuando escucho se me vienen imágenes. Con esto de tú decías del orden de pertenecer, ¿cierto? En esto tú decías que cuando necesitamos ser diferentes, tenemos que dejar de pertenecer, hacer las cosas que el resto no hacen. Y ahí se me viene justamente esta imagen de la famosa oveja negra, que deja de ser blanca y pasa a ser negra y deja de parecerse a su clan. Bien, sí. En realidad, no es que tenemos que dejar de pertenecer, porque pertenecer vamos a pertenecer siempre por derecho, sino que necesitamos encontrar nuestra propia adultez de alguna Mm, manera. Hay clanes que te lo facilitan. Entonces, hay clanes que son todos abogados y a vos se te ocurre ser artista y está bien que seas artista, pero en la mayoría de los clanes hay como un aire en el cual acá o se hace esto o está mal. Entonces, para poder independizarte y hacer lo que a vos te guste, muchas veces necesitas llegar a los 50 años y darte cuenta que lo que hiciste toda la vida no te gustó, o precisas salir peleado con la familia, o eso de sentirte la oveja negra. Sentirte la oveja negra muchas veces, los que hacemos, los que somos ovejas negras, muchas veces si analizamos el sistema entero, es como que estamos equilibrando. Todos son abogados y hay uno que es artista. Y sí, está equilibrando, porque este sistema estaba muy para un lado, entonces se vuelve para el otro. Pero, como decís vos, para salir de eso, para poder ser uno, muchas veces hay que salir. El convertirse en adulto, dice Bergelinger, que es a través de la culpa. O sea, nosotros cuando dejamos de ser parecidos a lo que tenemos que ser para volvernos quienes somos, sentimos un poco de culpa. Pero así es como tiene que ser. Es el precio que pagamos para ser nosotros. ¿Sí? ujú. Y eso tiene una respuesta bastante profunda al respecto de justamente alguien me comentaba y decía, yo no sé por qué tengo tanta culpa. Y claro, es desde el inconsciente esa sensación de dejé de ser lo que me decían que tenía que ser, pero tomé por lo que tenía que ser, ¿cierto? ¿Qué pasa, mi querida Betina, con estos familiares, estas familias que justamente no hacen lo que creyeron o hacen cosas entre comillas incorrectas? Los famosos silenciados, excluidos y rechazados. ¿Qué dinámica tienen dentro del clan? El tema es que la dinámica no se genera ahora, se viene generando hace muchas generaciones. Entonces, a veces estamos implicados con un abuelo o con un bisabuelo que le pasó algo que ni siquiera sabemos a nivel consciente que le pasó. Entonces, no es tan fácil a veces de analizar. Por eso las constelaciones familiares grupales dan información que muchas veces no teníamos nosotros. ¿Por qué? Porque Mm, podemos poner representantes que traen cosas o traen información de la cual el consultante no sabe. El tema de la exclusión, que me lo nombraste hoy y al final no te lo contesté, el tema de la exclusión es un tema importante, porque nosotros siempre estamos excluyendo. Es como que mi análisis es que en nuestra cabeza no, es como que dos cosas a la vez, como que no estuviera permitido. Por ejemplo, supongamos que mamá y papá se divorciaron y mamá tiene una pareja nueva. ¿En qué lugar dice que yo no puedo querer a mi papá y también a la pareja nueva? ¿Por qué si quiero a uno no puedo querer al otro? ¿Por qué es excluyente? Entonces es como que si yo quiero a papá, no puedo estar con la pareja nueva, pero si quiero a la pareja nueva, le soy infiel a papá. Adentro de uno, ¿no? No digo que. ¿Por qué somos así? ¿Por qué podemos quererlos a todos, todos los novios de mamá, podemos querer a papá, pero es como que tenemos esa definición de lealtad de que tengo que o serle fiel a uno o serle fiel al otro. Entonces, o apoyo a mamá con el novio nuevo, o la odio y quiero irme con papá, porque esto así no puede ser. Entonces, tenemos que buscar más la conciliación, la aceptación, la integración. Entonces, acá entra esto de lo excluido. Entonces, nosotros excluimos constantemente, porque por alguna razón es una cosa o la otra, que no la entiendo todavía por qué, pero así es nuestra cabeza o nuestro corazón. Y cuando yo excluyo, yo puedo excluir personas,
porque las desconozco que existieron, porque me parece que no tienen que ver con mi familia, porque son diferentes, pero también excluimos emociones y también excluimos situaciones. El problema de esto es que todo lo que se excluye tiene la tendencia a volverse a mostrar para ser visto. Y ahí cuando empieza el problema, ¿no? Entonces, supongamos que tengo un hermano, yo, pongámosle, que mató a alguien y está preso, ¿sí? Entonces nacen mis hijos y es como que creemos que se les va a contagiar esto, no sé qué es lo que creemos, entonces no le contamos que mamá tiene un hermano. Y ellos crecen pensando que nada, que no tienen tío. Eso hace que mis hijos tengan la tendencia inconsciente a hacer lo mismo que hizo mi hermano para volverlo a traer al clan. Entonces vos me vas a decir, entonces tengo que relacionarme con mi hermano aunque no quiera. No, la relación yo la elijo. Yo puedo hablarle si quiero y si me parece que es una persona que es tóxica para mi vida, yo puedo no hablarle. Esa es la relación. Ahora, el vínculo, que él es mi hermano y siempre va a ser mi hermano, eso lo tengo que reconocer. Lo tengo que llevar de alguna manera en el corazón y mis hijos tienen que saber. Sería algo así como, mamá tiene un hermano, el hermano hizo algo que mamá no le gusta, por eso no lo visitamos o por eso mamá elige no verlo, pero él es vuestro tío, ustedes tienen un tío. ¿Se entiende la diferencia? En la Por primera lo supuesto que saco de sí. la familia, hago de cuenta que no existió, eso hace que mis hijos tengan la tendencia a volver a repetir, y en la segunda, de última, lo integro. De última, integro lo que puedo, porque yo también soy humana y hay personas que realmente son tóxicas y no las puedo tener en mi ámbito familiar, por ejemplo. ¿Sí? Por Son supuesto. violentas. Y con esto diste respuesta a algo que ha sido un interrogante, por eso muchas gracias, súper clara tu explicación, porque justamente la semana anterior yo conversaba con alguien y me comentaba de un tema de lealtades y decía, pero es que yo, ¿cómo puedo sacar este secreto a la luz? Entonces yo le decía ahí más bien, por favor, ratifícame o tú me dirás. Entonces yo le decía, hasta donde yo entiendo, no necesita sacar ese secreto a la luz. Lo que necesita es ser reconocido, necesita ser visto, necesita saberse y darles espacio dentro de, pero obviamente estamos claros de que hay cosas que a lo mejor y causan un bombazo o ni siquiera son necesarios, pero ya son vistos. Como decía Jung, sería el tema de llevar a la conciencia lo que permaneció en el inconsciente. Sí, eso va en la decisión de cada persona. ¿Qué hacemos nosotros como terapeutas? Le explicamos esto, de que lo excluido tiene la tendencia a arrepentirse. Y uno tiene que ver a ver, cuando uno no quiere contar un secreto, hay que ver qué hay atrás de que yo no quiero contar un secreto. Por ejemplo, supongamos que yo me hice un aborto cuando era joven, o di un hijo en adopción, o lo que sea. Y evidentemente mis hijos después no les quiero contar. ¿Qué hay atrás de que yo no les quiera contar? Bueno, entonces ahí hay que empezar a hacer un análisis. Bueno, me da vergüenza, siento que fue algo que hice mal y que me hubiera gustado no haberlo hecho, pero siempre tiene que ver con un juicio sobre mí misma de un hecho que yo decidí hacer. Entonces ahí entra este orden de jerarquía. Yo soy la grande, mis hijos son los chicos, lo que yo hago con mi vida es mi vida, ellos no tienen que opinar sobre la vida de los más grandes, por lo tanto, después de algún trabajo de constelaciones familiares, lo que ellos opinen sobre lo que yo hago con mi vida, a mí no me debería como de molestar mucho. Si es un secreto que la persona realmente no quiere contar, habría que hacer un trabajo nombrando el secreto, ¿no? Te reconozco, te veo, no sé, de alguna manera, como para poderlo integrar. Lo que pasa es que todas estas cosas es difícil que nos surjan. Es Sí. difícil que nos surjan. Como, por ejemplo, supongamos que alguien es abusado y, claro, no quiere contarle a sus hijos que fue abusada, o que la abuela fue abusada, o que ella nació porque la abusaron a la abuela, lo que sea, ahí le parece algo que está fuera de lugar contarlo. Claro, cuando ella eduque a sus hijos, los va a educar de manera que se va a notar que ella fue abusada. Va a ser una persona que va a estar constantemente diciendo, no, en el club vos no te cambias solo, anda a un lugar donde nadie te mire, acordate que nadie te puede tocar, si alguien se acerca me llamás. Va a ser tan insistente que por más que no diga que hay abuso en la familia, se le va a notar en la manera de ser. Entonces, a veces hay que ver qué tipo de secreto es y por qué no se quiere contar. Y ver las consecuencias, ¿no?
Bueno, y como tú decías, hay tantas especificaciones dentro de cada sistema y dentro de cada clan que es como difícil analizarle así en un contexto general. Sin embargo, lo que estamos haciendo hoy es mirando justamente desde una mirada un poco general, ampliada, los casos generales como para dar luces, ¿no? Algo que tú mencionaste ahorita, los abortos, las pérdidas, es súper común que tú preguntas a alguien y le dices, tengo dos hijos, tengo esto, desconociendo o no dándole lugar al aborto o a la pérdida que tuvo. ¿Qué efecto tiene esto y qué importancia tiene el mirarlos y darles ese lugar? Bueno, porque en realidad fueron vidas y fueron hijos, ¿no? Entonces, la primera consecuencia es que cambia a nuestros hijos de lugar. O sea, mi hijo que se cree el primero, en realidad no es el primero porque yo tuve 2 abortos antes, ponele. Entonces, en realidad es el tercero. Entonces, Mm. él asume roles de primogénito, creyendo que él es el primero, y en realidad no. Entonces, una persona que no está en su lugar pierde fuerza. Pierde fuerza significa que no tiene tono vital, no tiene ganas de vivir, no tiene fuerza para salir adelante. Entonces, eh, esto pasa en general, cuando no respetamos el número de hijos, cuando yo me pongo en el lugar de la madre de mi madre, cuando yo me pongo en el lugar de la pareja de mi madre porque mi padre no está. Entonces, en ese lugar, en los lugares que no nos corresponden, perdemos fuerza para nuestra propia vida. Y esa sería la primera consecuencia que habría que ver. Entonces, cuando la persona viene porque no tiene fuerza, no tiene ganas, tiene depresión y no sé qué, lo primero siempre es ver en qué lugar está en su familia, ¿no? Armar la familia y ver en qué lugar se pone, ¿sí? Entonces, recapitulando, ¿qué me habías preguntado? Que ya me fui por las ramas. No, tranquilo, porque lo que pasa es que el tema es tan amplio que realmente se lleva a diferentes aristas. Y bueno, lo que te decía es qué implicación tiene esto de los abortos, de las pérdidas, el no darles el lugar dentro de. Bueno, en realidad es porque es un hijo real, aunque nosotros no querramos o en ese momento no tuvimos, no era el momento. A veces no es un trabajo tan grande, es simplemente visualizar al bebé, cerrar los ojos y decirle, lo siento mucho, no era el momento adecuado para mí. Mm. ¿Sí? Simplemente eso. Te llevo en mi corazón, tú sos mi primer hijo, entonces reordeno. Entonces Pepito es el segundo, Angélica es la tercera, tú sos mi primer hijo, siempre vas a estar conmigo en mi corazón. En ese momento no era el momento indicado para mí, lo siento mucho. A veces solo con eso es suficiente. Entonces, Ujú. darle un lugar, aceptar que la responsabilidad fue nuestra, ¿no? Que no pudimos, que no era el momento y simplemente como tenerlo ahí. También a veces recomiendo poner algo en la casa como para que esté. Entonces, Mm. por ejemplo, puedo comprar un cuadrito que sea una mariposa y yo sé que esa mariposa es mi primer hijo y está en mi casa. No tengo por qué contarle a todo el mundo, ay, pongo la mariposa, si quiero, si no quiero. Pero algo que yo sepa que ahí en mi casa está mi primer hijo representado. Y en esto que tú dices, no tengo por qué contarle a todo el mundo mi historia. Te digo algo que igual he visto súper común. Por ejemplo, esto que te decía, que alguien te pregunta, ¿y cuántos hijos tienes? Y tú dices uno. Pero es por esto de no necesitas decirle a todo el mundo, mira, lo que pasa es que tengo un aborto o un hijo se me murió o cosas así. ¿Qué pasa con esto? Claro, depende con quién esté hablando. La cuestión es que yo lo pueda integrar en mi corazón, que Mm. yo, que yo sepa. Esta información para cuando tenemos hijos está buena darla como que fuera natural en los primeros años de vida. Quizá en la Mm. adolescencia no es el mejor momento para abrir esto. Entonces, para abrirlo, lo abrimos antes. ¿De qué manera? Bueno, hubo un bebito adentro de la panza antes que tú que no logró nacer. No tengo por qué dar grandes explicaciones ni decir que fui a un lugar a hacerme no sé qué. Tengo que simplemente decirle, entonces tú no sos el número uno, tú ya sos el número dos. Te lo digo a los 4, 5, 6 años, nada. Ellos lo toman tan normal como lo normal que nosotros lo contemos. Y si Ujú. no después, cuando ya sea grande, ¿sí? Entonces, bueno, nada. Entonces, obvio la parte de haberlo hecho a propósito, todas esas cosas, la obvio, no se la cuento, porque también tiene una edad en la cual eh, no está bueno contar estas cosas. Entonces, bueno, pero ya sabe cuál es su lugar, que es lo que a nosotros nos importa, que tenga conciencia de su lugar. Ujú. Claro que sí. Bueno, y esto de que la energía sigue, la energía sigue la intención puede ser un poco esto, ¿no? Es decir, yo integro, yo siento, yo vivo, yo doy ese espacio a ese ser, a ese personaje, y ya eso está ahí. ¿Qué pactos, qué tipo de pactos invisibles hacemos con nuestros ancestros? En realidad, es como, no lo pactamos.
es más esto que yo te decía, o la palabra no sería pacto, la palabra es de ahí vengo, y este amor incondicional que me hace ponerme al servicio. La idea no es amedrentar a la gente, pero un hijo poniéndose al servicio se muere por su familia, ¿eh? Se enferma y se muere, si es necesario. Entonces, trabajamos con la enfermedad, trabajamos con, por ejemplo, problemas de comportamiento infantiles, es lo más común. Y claro, lo primero que se le pregunta al niño es, o a los padres, es si ustedes cómo se llevan. Los padres salen ofendidísimos, diciendo, no, este se porta mal y ahora es culpa nuestra. Pero en realidad eh, es lo único que podemos ver. ¿Qué está manifestando el niño que nosotros no podemos manifestar? Por ejemplo, mamá está muy enojada con papá por X razón, pero no se lo dice para mantener la pareja o porque ella está acostumbrada a que las mujeres no hablan y la niña en la escuela le pega a otras niñas. Entonces, Ujú. eso es una transferencia simple. O sea, lo que mamá no expresa, lo expresa la niña con otros. Una transferencia doble sería. Porque la transferencia simple sería que la hija se enojara con papá. O sea, la mamá no se enoja y se enoja la hija con papá. Pero una transferencia doble es que ella transfiere la emoción y transfiere la persona también. Se enoja con compañeritos de la escuela. O con su novio cuando es grande o con... Y Claro, así. y poniéndose un poquito a hurgar en estos temas así, yo a son de broma te digo, antes de contraer un matrimonio, antes de realmente generar un vínculo con otro, deberíamos hacer todo un escaneo, ¿no? De los dramas familiares, de dónde viene, de qué viene. Porque yo decía, si hubieras tenido esta información antes, cuántas cosas a lo mejor tú no ligabas. Sin embargo, esa es la sabiduría del proceso. No lo sabías porque tenías que atravesar eso. Claro, sí, por supuesto. El tema es que nosotros en esto del mundo de que hay que tener la casa, la carrera, el auto y el perro, es como que nos olvidamos mucho de mirarnos quiénes somos y qué realmente queremos. Entonces, cuando terminamos con toda esa vorágine de cosas, ya estamos casados, tenemos hijos y ya nuestros hijos tienen lamentablemente la inexperiencia de unos padres que nunca se miraron a sí mismos, que no tienen ni idea ni quiénes son y que terminaron ahí muchas veces porque querían, pero otras veces ni porque querían, ¿no? Porque quedaron embarazados y bueno, ya estamos acá, ¿no? Entonces yo a Ujú. veces digo como en forma de chiste, nosotros tendríamos que ser padres con 50 años, cuando realmente nos dimos vuelta y nos miramos a nosotros mismos un poco. Pero claro, biológicamente es imposible, entonces nada, es parte del proceso. Hoy por hoy igual hay mucha más gente joven que se acerca a estos temas. Ya cuando nosotros elegimos la pareja, ya la elegimos según nuestros patrones. Ujú. Entonces, ya desde ese lugar el que a mí me gusta va a tener esto que me va a hacer vivir lo mismo que mamá, parecido, lo opuesto, pero es muy difícil que mi patrón de elección, de pareja, de amigos, de trabajos, en todos lados se manifiesta lo que no tengo sanado en mi familia. Y Lamentablemente es todos así. Y todos estos temas realmente son de valientes, porque justamente esto que decías, por ejemplo, el reconocer una herida, el reconocer algo que de pronto, entre comillas, yo siento que no lo hice bien, pero decir, como tú decías, con palabras más sutiles, pero tratando de sanar, de poner esa conciencia dentro del linaje, lo importante que implica, porque como tú decías, muchas veces cuando hay preguntas, lo primero que salta es del ego, la personalidad, y no, no pasa nada, esto no fue así o no existió, lo que sea, y eso realmente es nocivo, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que hay que estar también disponible para empezar a hacer un proceso interno. Y muchas veces no tenemos ganas ni tiempo para mirar, para llorar. Lo primero es que no nos damos cuenta que nosotros somos actores principales en las cosas que nos pasan. En primera instancia creemos que la culpa la tiene el parejo que elegí, que la culpa la tiene mi jefe, que la culpa la tiene la situación económica del país, ¿no? Y ahí sigo viviendo. O mis hijos que me nacieron mal y bueno, está, hasta que llega un momento que empiezo a ver que de todo eso está relacionado conmigo. Y como es esto del sistema, vos imaginate que fueran todo bolitas que están con hilos agarradas. Si yo cambio una bolita, todas las bolitas se tienen que reacomodar. No hay forma que no se reacomoden. Entonces, cuando yo cambio mi lugar o mi manera de sentir o mi manera de estar parada ante un tema, es como que todos los demás de alguna manera tienen que reacomodarse. Ujú. Por eso es que las constelaciones familiares ayudan tanto, son tan sanadoras, porque al cambiar a un integrante del sistema, es como que todos los otros necesariamente tienen que reacomodarse. Eh,
Yo, por ejemplo, siempre digo, yo para sentarme en la silla que estás vos sentada, necesito que vos te levantes de la silla. Si no, no puedo. Claro. Entonces, si yo voy a tomar un rol o ocupar un rol que está en esa silla, para eso vos necesitas moverte de la silla. Entonces, eso hace que si yo cambio, los demás también cambien. A veces más, a veces se ven cambios notorios. Por ejemplo, alguien que no hablaba hace años con el padre, sale de la constelación y el padre justo le manda un mensaje, cosas así locas que vos decís, qué locura. Y a veces son cambios más sutiles, pero es algo que generalmente mueve o nos pone en lugares más sanos, que es lo que queremos. Acuérdate que la sanación, esto también es una utopía, ¿no? La Así sanación es. total es una palabra fantástica, pero realmente no existe, ¿no? Vamos a trabajar el resto de nuestros días, el vínculo con mamá, el vínculo con papá, no sé qué, porque 100% yo creo que es imposible, ¿no? Por supuesto. Y de hecho, habemos o hay personas en las que justamente dices, pero ¿qué falta? Porque yo todavía he hecho eso. Y de pronto ahora conversando contigo, yo digo, a lo mejor falta esa decisión de decir, sí, es cierto, te amo tantísimo, pero tu nivel de conciencia a lo mejor no está acá. Y yo desde mi conciencia y el amor digo, bueno, voy a caminar desde mis zapatos, suelto esta historia y ahora creo mi propia historia. Sí, por supuesto, la ¿Cierto? constelación se trata de soltar, generalmente. O sea, a la larga, si vos querés hacer un resumen, es soltar. Soltar el lugar que me puse y no me tengo que poner, soltar responsabilidades que no son mías, que son de otros, soltar dolores que son de otros, historias de vida de otros. Trata siempre de soltar. Pero a nosotros nos cuesta mucho soltar. Por supuesto. Bueno, aquí tengo un comentario y justamente diciéndoles a los alquimistas están calladitos. Yo sé que el tema a veces sobrecoge y es como escuchar a ver qué es lo que conecto, ¿cierto? Pero aquí tengo un comentario. Dice, muchas gracias, me encanta el tema y sobre todo la sencillez de la expositora. Así es, muchas gracias, Betina, porque estás haciéndolo con claridad. Hay un tema que nos atraviesa a todos y creo que es parte de todos los sistemas, el dinero. ¿Cómo el dinero, cómo tu relación con el dinero está directamente conectado con nuestra historia familiar? Bien, el dinero, nosotros generalmente tratamos de decir la abundancia, porque a veces dinero es, la cantidad de dinero es diferente para cada uno. Capaz que el Ujú. número con el que vos estás contenta es diferente que el número de otra persona. Entonces, es más esa sensación de sentirse como pleno con lo que tengo, que lo que tengo es suficiente para mí. Eso tiene mucho que ver con mamá y con papá. Más con unos que con otros a veces depende eh, del momento de mi vida o de lo que yo quiera hacer. Pero en realidad todo tiene que ver con ellos. Mamá es nuestro primer vínculo con la nutrición, por ejemplo, porque nos da el pecho. Adentro de mamá nosotros sentíamos esta sensación de abundancia total. Teníamos todo. Estábamos calentitos, teníamos alimento, no nos faltaba nada. Entonces es como que siempre buscamos nuevamente esa sensación. Entonces la sensación de abundancia tiene mucho que ver con mamá. Mamá es más como hacia adentro, hacia lo que siento por dentro, hacia mi vínculo con nutrirme, con disfrutar, por ejemplo, con poder encontrar lo que siento que me hace vibrar. Papá, o sea, mi vínculo con papá tiene más que ver con la fuerza, con el moverme, con salir adelante, con emprender, con hacer proyectos. Entonces, a la larga, el vínculo con el dinero tiene que ver con los dos, ¿no? Con mamá por un lado y con papá por el otro. A la larga hay que como tenerlos a los dos en el corazón. Y también el vínculo entre ellos, a como ellos, porque dentro mío están los dos, lamentablemente, porque se hayan separado, haya pasado lo que haya pasado, yo soy la unión de las dos personas. Entonces también de cómo ellos como pareja siguen o terminaron o lo que sea, todo eso también puede afectar mi relación con el dinero o con cómo me va a mí en la vida económica o abundante. También hay otras cosas que son un poquito más complejas, pero voy a tratar de explicarlas, porque a veces, desde el punto de vista del árbol genealógico, quedan asociaciones inconscientes con respecto a ciertos temas que nosotros no podemos entender, pero si hacemos un análisis un poquito más lógico, es bastante fácil. Supongamos que el abuelo tenía un campo y que con el campo era tan grande que el día que se muriera el abuelo, los 4 hijos iban a vivir re bien porque era más que suficiente, siempre fueron muy abundantes. Pero no se dieron cuenta que uno de los hijos le hizo firmar un papel al abuelo y se quedó con todo, y a los otros 3, a uno lo empleó como que fuera empleado de él, y los otros 2 se fueron de la familia a la ciudad a trabajar de lo que fuera. Entonces, vienen los nietos después, y a algunos les va bien económicamente, muy bien, a otros les va mal, y nosotros
es de vuelta a esto de la dualidad. Nosotros creemos que el que tiene mucho dinero está bien y el que tiene poco dinero está mal. Y en realidad no es así. En realidad son dos manifestaciones opuestas de un tema que es el dinero. Entonces, tener mucho o tener poco, que para nosotros es bueno o malo, no significa bueno o malo, significa que son dos manifestaciones en dos puntos opuestos del mismo tema ancestral dinero. Entonces, ¿qué le puede pasar a los nietos? Generalmente va a depender de cómo hayan vivido emocionalmente esto que pasó con el abuelo y el dinero. Entonces, uno se quedó con todo. Bien. El otro, lo que le dolió fue que su hermano le hiciera esto del dinero. Entonces, él quedó herido por la traición, porque ¿cómo van a hacer firmar unos papeles y que nadie se dio cuenta? Entonces, los hijos que él tiene pueden ser abogados para que nadie le pase papeles, escribanos, pueden ser jueces por esto de la traición, ¿se entiende? Pueden vivir en función de este hecho, del dinero, pero no manifestarlo quizá con el dinero. Otros, capaz que lo que más les dolió fue no tener más familia, porque en realidad no lo podían perdonar al hermano por lo que había hecho y que se tuvieron que ir a la ciudad a trabajar, lo que les puede pasar es que no generan dinero. Y para ellos es malo no generar dinero. Pero en el inconsciente de ellos está que si tienen dinero, los hijos se van a pelear todos y se van a quedar sin familia. Entonces, a la larga, no tener dinero es el inconsciente protegiéndonos de que nuestra familia se pelee toda de vuelta. ¿Se entiende? Hay que Por empezar, por supuesto. eso hay que hacer un análisis un poquito más profundo cuando no, o sea, sería, ¿cuál sería el sentido positivo para esta persona que trabaja y no sé qué, que nunca logre guardar dinero, que siempre le surja un gasto nuevo? Si hubiera algo positivo en esto, ¿qué sería? Bueno, nos vamos para arriba y vemos que el abuelo, a causa del dinero, se descarriló toda la familia. Entonces hay un dolor asociado al dinero. Entonces el inconsciente de esta parte de la familia, ¿cómo nos defiende? No teniendo dinero. Bueno, déjame aquí, te voy a hacer una pregunta que nos hacen, está un poquito larga, pero vamos a hacerla. Si hablamos de que llevamos en la genética este hilo invisible, ¿es posible poder romper patrones o cortar cadenas que se han presentado en varias generaciones? Me refiero, en este caso, a un patrón de relaciones de abuela, tías, madres que terminan en divorcios. ¿Podría yo romper esta cadena para evitar que esto en mis generaciones futuras? Sí, lo que puedes hacer es trabajarlo e intentarlo, ¿no? Ujú. Ahí a que 100% se corte o que 100% no pase. ¿Por qué? Porque es como decía hoy, habría que ver si eso tiene un sentido positivo. Es bastante común esto de mujeres que se quedan solas y crían solas, por ejemplo. Entonces, para nosotros es malo, porque estamos criando solas. Pero si nos fijamos en la bisabuela, el abuelo la mató, el bisabuelo la mató. ¿Por qué? Mm. Porque era un hombre violento y la mató. Entonces todas nosotras terminamos solas criando a nuestros hijos, nos parece malo, pero en realidad a nivel inconsciente nos está evitando que nuestra pareja nos mate. La pareja nuestra nos va a matar y evidentemente no, solamente que nuestro inconsciente tiene ese registro del bisabuelo con la bisabuela y nos protege como puede. ¿Qué hace? Nos hace elegir personas abandónicas que a la larga se van a ir, que no va a refuncionar la relación y seguimos teniendo hijos para que el clan siga adelante, pero sin hombres. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, no es así. Entonces, siempre hay que entender el para qué positivo, de dónde viene y poderlo trabajar. Entonces sería, querida bisabuela, veo tu dolor, veo lo que te pasó, pero yo no soy tú. Mírame con buenos ojos si yo puedo tener una pareja real, buena y no divorciarme. No sé, habría que trabajarlo. Habría que Claro que ver, sí. porque muchas veces nosotros creemos que encontramos el patrón y capaz que muchas veces es, pero muchas veces nos falta un detallito. Yo lo que considero es que si yo sé de dónde viene, ¿por qué no lo cambio? Entonces hay Por algo más que supuesto. no estamos viendo, hay algo más que falta. Entonces, Y en bueno, todo esto también, perdón, Bettina, y en todo esto también, bueno, primero salta a la luz esto de estas decisiones conscientes, entre comillas, que las tomamos, pero no las tomamos tanto desde el inconsciente, y por eso decíamos que este tema de la historia familiar incide mucho más de lo que queremos en nuestras decisiones. Esto por un lado. Entonces, es como preguntarse, ¿no? Esto que estoy decidiendo, como por ejemplo tú mencionabas el tema este de elegir una profesión, y de pronto nosotras que de una u otra manera hemos experimentado esto de estudiamos una profesión y terminamos realizando otro tipo de profesión o de oficio, también es como romper aquello que estaba establecido y ahora sí, desde la conciencia decido
voy a seguir este camino. Eso por un lado. Por otro lado, también esto que hablábamos un poquito de cómo dentro de de la familia se crean historias como las mujeres solas, los hombres que siempre terminan enrolándose con dos, tres mujeres, está dentro del Claro. linaje. Y conversábamos de que eso depende más desde la perspectiva que cada uno de los individuos viven, perdón, Betina, porque si, por ejemplo, tú preguntas a uno de los hermanos, por ejemplo, ¿cómo fue tu historia con mamá? El uno de pronto dice, es que es la mejor mamá del mundo. Y el otro te dice, a mí mi mamá me costó, no me quería, no me abrazaba. Entonces depende mucho desde la historia de cada uno que viva. Sí, por supuesto. Por eso nos fijamos siempre en la emoción, qué sintió la persona. Entonces, en el caso ese que yo te decía del abuelo, que el hermano se quedó con toda la parte económica, quizá no todos les dolió el dinero. Capaz que a otro le dolió quedarse sin familia, a otro le dolió la tradición de cómo un hermano te puede hacer eso, a otro le dolió la memoria del abuelo que no se respetó. Depende de cómo yo me pare con respecto a lo que pasa y no solo lo que pasa, ¿se entiende? Ujú, Es, claro es que como sí. yo siento. Bueno, bueno, todos nuestros invitados, y obviamente Betiana no era la excepción, trae un regalo para todos los alquimistas que estamos ahora conectados y los que nos verán también en diferido. Y es un ebook que justamente habla del tema del árbol genealógico. Cuéntanos un poquito qué información, cuál es la idea, y bueno, por decirles, el ebook va a estar subido el link dentro de todos estos mensajes que ustedes envían y lo van a poder encontrar ahí. ¿Nos cuentas un poquito, Betina, por favor? Bien, el ebook de árbol genealógico se llama Kit de Supervivencia de Árbol Genealógico, es como una mirada para que se empiece a entender un poco todo esto de dónde venimos, cómo nos afectan las cosas, y al final el ebook lo que tiene es como un cupón que para el que quiera hacer el curso de árbol genealógico, que es una formación que tiene ocho clases de 2 horas, no es muy larga, y con eso nos da como un panorama para analizar nuestro propio árbol, no para trabajar para otros, pero sí para analizar nuestro propio árbol, ver nuestras implicancias, hacer actos simbólicos para poder salir de ahí. Bueno, tienen un cupón que lo pueden comprar el 50% adentro del ebook. Eso lo vas a tener vos, pero si, por ejemplo, no lo pueden descargar de ahí, nos pueden escribir a nuestro celular y nosotros se lo pasamos, o pueden descargarlo de la página www.centrosairet.com, ahí pueden descargar también el ebook y ahí también pueden comprar el curso grabado de árbol genealógico. Perfecto. Perdón, solamente aclarando algo. En el ebook es un tema de trabajo personal de tu historia. No es que te vas a volver terapeuta, no es un curso de No, no, constelaciones, no. ¿cierto? Es una introducción al tema como para entender cómo nos afecta esto del árbol y qué pasos tomar si yo sé que tengo temas para trabajar. Por ejemplo, si yo sé que vengo de una familia que hubieron abusos, la verdad es que estaría bueno que trabajara por mí y por los que siguen. Entonces, todos sabemos dónde nos aprieta el zapato en nuestra familia y qué cosas fueron las dolorosas. Taparlas con arenita, como digo yo, no funciona. Hacer de cuenta que no pasaron, no funciona. Y no hablar de ellas tampoco funciona. Entonces, no tiene por qué ser ahora, porque a veces no estoy preparado emocionalmente para darle una mirada a esto, pero estaría bueno en algún momento de nuestra vida dedicarnos un momento a poder mirar lo que pasó desde otro lugar y evidentemente de una manera acompañada. Entonces, es una invitación a trabajar nuestras propias cosas. Si fuera antes de tener hijos sería ideal para el futuro Claro. del mundo, pero si no, bueno, cuando ustedes quieran, estamos disponibles. Estamos en este mundo y no estamos en el mundo ideal y por eso tiene esta magia maravillosa. Bueno, mi querida Betina, el tiempo vuela, te voy a comprometer por favor en público porque realmente el tema apasiona, hay muchas aristas, de que tengamos un capítulo 2 de esta conversación y un poquito hablando justamente de esta sencillez y esta simplicidad que tú has demostrado en tu exposición. Habíamos quedado en hacer un ejercicio o una invitación, un ejercicio así cortito como para conexión con esos ancestros, estos despertares de esta conciencia, como tú dices, cada uno de nosotros sabe de qué pata cojea, dónde es que nuestro clan no está funcionando. Entonces, ¿cómo hacer ese darnos cuenta para poder cerrar ya? Bueno, yo los invitaría a que en algún lugar tranquilo, que puede ser antes de irse a dormir, que puede ser conectados en algún lugar de la naturaleza, pudieran cerrar los ojos y simplemente imaginar a sus padres. ¿Dónde? Papá a la derecha, atrás de mi hombro derecho, y mamá a la izquierda, atrás de mi hombro izquierdo. Imaginarlos atrás. A veces se aparecen adelante, bueno, los cambio de posición a nivel imaginario, si puedo, y atrás de ellos poner a mis abuelos,
a los padres de ellos. Si no los conocí, no importa, pongo seres. E ir imaginando toda la gente que tuvo que estar aquí en un momento para que yo esté hoy vivo. Y voy poniendo gente y cerrando los ojos, lo que puedo hacer es imaginar la energía que viene de todas esas personas. Porque todas esas personas, a través del amor, amores largos o amores de 5 minutos, tuvieron que estar juntos en algún momento para que yo esté aquí hoy. Entonces, imaginar toda esa energía que fluye a través de todos los hombres y todas las mujeres y cómo mis padres me ponen las manos en mis hombros y esa energía llega a mí. Y aceptarla así como viene. ¿Eso qué significa? Dejar que esa energía entre, que no importa lo que pasó, gracias a eso estamos acá, y de alguna manera llenarnos de esa energía, de la aceptación de que gracias a todos esos seres somos quienes somos hoy. Y eso nos debería hacer sentirnos con más fuerza, con más ganas de hacer cosas, sacarnos un poco esto de la depresión o de las pocas ganas. Es reconocer que yo soy gracias a todos ellos y que los tengo en mi corazón. Qué hermoso, qué hermoso. Y con eso yo creo que ya se va cumpliendo este proceso alquímico realmente en el sistema de ir poniendo esa lucecita y de pronto cada vez ir sintiendo un poquito más dónde es esto que, como tú decías, esto de sanar es utópico porque partimos de este plano con cosas que resolver todavía. Sin embargo, sí ir quitando esos pesitos de la mochila que se dice tanto como para hacer más liviano nuestro camino y también los que vienen detrás. Muchísimas gracias. Entonces, mi querida, comentándoles a todos nuestros alquimistas de que como habíamos quedado, el ebook va a quedar en los mensajes, la información al respecto de la página web de Betina va a estar en el mensaje, para que todos los alquimistas que decidan realmente tomar este camino de reconocer y trabajar este tema del árbol árbol genealógico, iba a decir arqueológico, genealógico lo haga. Bueno, para ir cerrando, tú ya diste este consejo, diste este ejercicio, pero algo con lo que quieras decir para aquellas personas que sienten o parezcan que estas historias familiares están inamovibles, que las cosas no pasan, ¿qué les dirías? Bueno, en realidad lo que les diría es que traten de experimentar y que traten, si ven a sus hijos, de ver en sus hijos las historias de ustedes. Esta información, o sea, lo del árbol genealógico, después de que lo tomamos y que lo integramos en nuestra vida, ya es como que vivimos desde otro lugar. Por ejemplo, cada vez que a mis hijos les pasa algo, hay una relación con el árbol genealógico. Entonces, cuanto antes lo vea, más fácil es para mí integrarlo y aceptarlo. Por ejemplo, para que entiendan, mi papá a los 15 años tuvo polio, que era un virus, y él quedó inválido de la cintura para abajo. O sea, algo fuerte. Mis hijos, que tienen distinta edad, uno a los 15 años lo operaron de una cosa y otro a los 15 años también lo operaron de otra cosa. Entonces, es como que de alguna manera a los 15 años ellos pagaron esta polio que tuvo mi padre, y si con eso pagamos la polio, fantástico, ¿no? Porque en realidad la polio es algo mucho más fuerte de lo que ellos fueron operados. Entonces, ya no es que las cosas pasan por casualidad, ya no es que la vida no me quiere, el mundo es malo, sino que ya va, ¿cómo tiene que ver el papá que tuve con la pareja que tengo? ¿Cómo tiene que ver cómo yo me relacioné con mi madre, como que no me puedo ver con mi hija, por ejemplo? Entonces yo a mi madre nunca la quise, por ejemplo, y me llevaba las patadas, y con mi hija yo pensaba que yo lo iba a hacer diferente y que iba a ser fantástico, sin embargo termino teniendo la misma relación con mi hija que la que tenía con mi madre, no entiendo cómo terminamos en este lugar. Entonces, es como que por más que nosotros a nivel consciente queremos hacer algo distinto a lo que fue, seguimos viviendo en función de nuestros padres. Yo siempre que hago algo en función de lo que me hicieron o lo que dejaron de hacer conmigo, vivo en función de ellos. Entonces, si yo al educar, por ejemplo, no los rezongo nunca porque a mí me rezongaban siempre, que estoy haciendo lo opuesto, a la larga estoy educando en función de mi dolor, de cómo a mí me educaron. Sigo viviendo en función de mis padres, en resumen. Entonces, la toma de conciencia es entender, bueno, yo cómo quiero educar a mis hijos, qué cosas me parecen bien a mí. Y no importa cómo lo hicieron conmigo, pero siempre que yo logre la línea media, voy a estar por lo menos eligiendo yo. Siempre que estoy en los polos, nada o todo, generalmente estoy haciendo cosas en función del dolor de arriba, de lo que me pasó a mí, de cómo vi yo que eran los otros. Entonces, cuanto antes me pueda salir de eso, de decidir en función mía y no de los ancestros, más consciente voy a vivir. De última, la responsabilidad, si me equivoco, que me puedo equivocar, va a ser mía también.
No le voy a tener que echar la culpa ni a mi madre ni a mi padre. Voy a decir, no, la verdad, yo elegí hacer esto y bueno, le erré. Listo, no hay drama que uno le erre. Para eso estamos acá, ¿sí? Pero ya es más es una actitud adulta hacernos cargo de nuestra vida y no seguir viviendo en función de otros, ¿sí? Entonces, es un llamado a la adultez, en resumen, mi mensaje final. Es un llamado a convertirnos en adultos y hacernos cargo de lo que nos pasa. Bueno o malo, pero nuestro. Bueno, y abrazarlo desde el corazón. Bueno, reiterándote el agradecimiento por estar hoy aquí en este espacio, esperando que no sea el último, pidiéndoles a nuestros alquimistas, como siempre, que nos dejen sus mensajes, que nos den sus likes, pero que sobre todo tomemos este camino, que esta es la gran invitación, de tomar, como decía Bettina, este camino de la adultez y abrazar nuestra historia y empezar a caminar nuestros propios pasos. Como siempre, recordándoles que somos los y las alquimistas de nuestra vida, que nuestro gran báculo es la voluntad, el caldero, el corazón, pero siempre, siempre, siempre el gran elixir será el amor. Muchísimas gracias y será hasta el próximo día sábado. Un abrazo fuerte para todos y estamos en contacto. Bendiciones. Gracias, Catalina. Gracias.